Julio Villagrán, una mañana de lunes 8 de febrero. Estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre. Recuerde, Tigo 28, Claro 23, Cable, Color 23 y la forma más fácil, tvx.com.sb. En cualquier parte del mundo estamos llegando en este momento. Un saludo especial también para nuestros hermanos de la zona oriental del país que a través de Canal 9 de la Unión, San Miguel, Morazán, La Unión y las islas del Golfo de Fonseca, sintonizan este espacio y también lo puede encontrar en el espacio de La Voz de Guanajuato. Ahí estamos también llegando para todos los Estados Unidos con nuestra propuesta de esta mañana de lunes. Hay muchas noticias esta mañana con las que amanecemos. El Tribunal Supremo Electoral hizo un simulacro ayer. El gobierno dice, están preparando el fraude, es un fracaso. El gobierno empezó a atacar al Tribunal Supremo Electoral en medio de todo eso. Desconocimientos también, al parecer Guillermo Gallego desconoce a la presidenta del tribunal, que es parte de Ghana, dicen, pero ayer también en medio de todo este desorden que se provocó, dicen el Tribunal Supremo no está listo para las elecciones. El tribunal dijo al final, miren, son errores, para eso es el simulacro, para ver qué errores tenemos, son mínimos y no hay ningún problema. Pero eso pasó el día de ayer. También se conoció carta de dos congresistas demócratas que nuevamente le piden al presidente Bukele tranquilizar los ánimos, no generar mensajes de odio en el país. Vuelven los congresistas y mandaron una carta que se hizo pública sobre la posición de ellos en torno a lo que el presidente está generando en el país. Andrés Arauz se convirtió en el ganador de la primera vuelta. Es un hombre de izquierda, es un hombre, dicen, el delfín de Correa. Es un hombre que es allegado al partido de Correa. Ganó las elecciones en Ecuador, retoma entonces la izquierda el poder en Ecuador. Y la disputa era entre un banquero, Lazo, y también otra persona que era, imagínense esto bien interesante, representante de los indígenas ecuatorianos, disputándose la segunda posición para ir a segunda vuelta. Al parecer, esta persona, Yanko Pérez, es el segundo lugar y va a disputar la presidencia con Andrés Arauz en Ecuador. Van a ir a la segunda vuelta el 11 de abril. Pero los dos son de izquierda y uno es el que está siguiendo con Correa y el otro representa al sector indígena. El banquero vuelve a perder, ya había perdido con Lenin Moreno y ahora vuelve a perder las elecciones. El señor Guillermo Lazo, que era el otro contrincante, que era un banquero y que le apostaba mucho a llegar a la presidencia. Así las cosas en el mundo y en El Salvador. Mi invitada esta mañana, Berta María de León, está conmigo, abogada de la República. Hoy es candidata a diputada por Nuestro Tiempo, por el departamento de San Salvador. Está conmigo, vamos a platicar de las cosas del país. Berta, gracias por venir con nosotros. Buenos días y muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal, Berta? ¿Cómo está? Bien, mire. ¿Cansada? Está un poquito cansada porque ya estamos ya más de la mitad de la campaña y toca trabajar sábado y domingo, pero bueno, bien. Cuénteme, Berta, ¿qué hace un candidato a diputado en las calles, en las colonias? Ustedes ya conocen la problemática del país, pero este encuentro con la gente, déjeme saber qué es lo que la gente comenta en las calles, qué es lo que la gente cuando le tocan la puerta les habla, les dice a ustedes, ¿cómo están viendo la gente así común y corriente? ¿Cómo está viendo el país, Berta? Mire, en primer lugar, preocupados por la falta de empleo. Eso se escucha mucho de la gente en la calle, la falta de empleos, el cierre de pequeños negocios, la falta de fondos para emprendimiento, ¿verdad? Sobre todo las mujeres que se dedican al sector informal, estas vendedoras de verdura, estas mujeres que, por ejemplo, compran pequeñas cantidades de ropa usada y salen a vender ambulante, ¿verdad? Que hay muchas, o que compran cosas chinas y andan vendiendo en la calle. La preocupación de falta de acceso a crédito, ¿verdad? Porque obviamente no llenan los requisitos que piden en el sistema financiero normal, tampoco llenan los requisitos
que piden en Fosofamilia o en Bandesal, ¿verdad?, para adquirir créditos. Y el otro tema que mucha gente expresa preocupación es el tema de educación. La gente que tiene a los hijos estudiando en escuelas públicas, sí se quejan mucho, por ejemplo, de falta de dinero para datos en el teléfono, que no tienen suficientes dispositivos cuando tienen 2 o más hijos en la casa, ¿verdad? No tienen, con suerte tienen una computadora. En muchos hogares no hay ni una computadora, ¿verdad? En otros lugares, digamos en comunidades, no hay acceso a internet, o en áreas rurales también no hay acceso a internet, porque acordémonos que en el país no se tiene, pero ni siquiera un 50% de penetración de internet, ¿verdad? Entonces, todos estos obstáculos los plantea mucho la gente. Otra de las cosas que se escucha mucho es sobre las pensiones. Hemos hablado con bastantes docentes del sistema público y es muy reiterada la preocupación, sobre todo porque son adultos mayores y dicen: nosotros ya estamos enfermos, ya no podemos seguir el ritmo de un joven, ¿verdad?, para dar las clases, pero no nos jubilamos porque con $300 de pensión nadie vive, ¿verdad? Entonces, muchos ya tienen enfermedades, algunos tienen insuficiencia renal, hipertensión, diabetes. Obviamente el estrés les compromete también la salud, pero no pueden dejar de trabajar por las pensiones tan bajas, ¿verdad? Esa es otra preocupación que se escucha mucho en la calle, ¿verdad? Y el otro tema también es la seguridad, que siempre es un tema repetitivo, ¿verdad?, que a la gente le preocupa. Las extorsiones que no han bajado. ¿Usted a qué zona han ido? ¿Usted a qué zonas ha ido? Fíjese que a Ciudad Delgado, a varias comunidades, mexicanos también, varias comunidades. La estructura territorial del partido todavía es bastante joven, ¿verdad? No es que tenemos en todo. Pero usted, por ejemplo, decide, Berta, a qué lugares visitar. Le estoy preguntando esto porque, digamos, los problemas para la colonia Escalón, digamos, son diferentes a las personas que viven en Ciudad Delgado, mexicanos, son diferentes, pero usted opta por, digamos, buscar una zona para buscar un tipo de problema, o cómo usted personalmente, ¿cómo diseñó esa parte? De hecho, los casa por casa que yo he hecho con varios compañeros y compañeras del partido han sido en comunidades, en mercados, en parques, en la calle, ¿verdad? Vamos repartiendo volantes, vamos hablando con la gente. Es un poco arriesgado. De hecho, es la primera vez, yo nunca había estado en política, pero vamos a las zonas populares, ¿verdad? Vamos a, como le digo, a Ciudad Delgado, hemos ido a varias comunidades, Ilopango también, hemos trabajado igual, ¿verdad? Sí, casa por casa. Obviamente hay casas en las que lo reciben bien, la gente contenta, cálida, platica, ¿verdad? En otros lugares, pues no. Entonces, en general, fíjese que yo no es, digamos, la primera vez que entro a comunidades. Ya en FESPAD, por ejemplo, 2013, 2016, hice mucho trabajo en las comunidades en Ilopango, Changayo, El Progreso, con jóvenes, ¿verdad? Entonces, esta realidad no es desconocida y lamentablemente es una constante en el tiempo. Uno pensaría que con los cambios de gobierno va cambiando, pero en general la condición de pobreza de la gente, de poco acceso a educación, bueno, ahora con la pandemia vamos para atrás, ¿verdad? Pienso yo que hay mucha deserción escolar, hay muchos niños que están entregando las guías que en el Ministerio de Educación están dando, pero no están aprendiendo. Hay mucho problema con ese tema de educación, pienso yo, y que va en términos de desarrollo humano para el país, ¿verdad? Un gran aprendizaje, me imagino. Políticamente, Berta, ¿cómo se para la gente en esas comunidades? ¿Cómo la gente ve las cosas de manera política? ¿Cómo las está viendo? Mire, hay mucha gente que está totalmente convencida de que van a votar, por ejemplo, por el partido del presidente, por Nuevas Ideas, por Gana y eso. Y es gente que no razona, porque incluso cuando uno les pregunta cómo ha cambiado su vida, ¿verdad? En casi 2 años que lleva Nayib en el gobierno,
respecto de antes. Entonces, no le pueden poner ningún ejemplo que no sea la repartición de la bolsa solidaria y los $300, ¿verdad? Eso es lo que siempre la gente dice. A nosotros nunca nos habían dado nada, el presidente nos ha mandado la bolsa solidaria 2 veces, y también el tema del bono de los $300. Eso es lo que la gente siempre señala. Pero cuando se le cuestiona o se le pregunta por algún cambio, digamos, que no sean estas dos cosas, no saben identificar. No saben identificar. Y es muy lamentable porque eso también dice que otros gobiernos han fallado, ¿verdad? Porque la gente, por ejemplo, cuando hacemos preguntas, a veces vamos a casas comunales y es un grupo de personas. Hacemos preguntas, ¿para qué sirve un diputado, verdad? Se vuelven a ver todos como, pues sí, el desconocimiento de no saben ni siquiera cuál es la función que hacen, para qué son elegidos, cuál es el trabajo que tiene que exigirse. De la Constitución ni se diga, nadie la ha leído nunca, ¿verdad? Cuando usted les pregunta si les preocupa la institucionalidad, no saben qué es eso, ¿verdad? Y es lamentable, Julio, porque eso lo que explica es que para la gente nunca ha sido importante o nunca la institucionalidad ha resuelto eficientemente sus problemas. Entonces, por eso también resienten mucho, ¿verdad? Cuando uno reivindica, miren que la democracia, miren que la institucionalidad, sí, para ellos nunca ha funcionado, ¿verdad? En las comunidades la gente le dice, sí, yo fui a poner denuncia y nunca me citaron, no sé ni qué pasó, hace 3 años que la puse y no dijeron nada. La gente, por ejemplo, otro de los temas que resiente mucho, Julio, es el abuso y el acoso policial para jóvenes en las comunidades. Viera cómo hay bastantes señoras que dicen, mire, aquí, por ejemplo, en comunidades de Ciudad Delgado, vienen los policías y agarran a los bichos que están sentados en esta comunidad fuera de la línea del tren y los golpean, ¿verdad? Tuvimos que promover una reunión, nos dijo una lideresa del lugar, para hablar, porque algunos hipotes de las golpizas quedaban para hospitalizarlos, ¿verdad? Y no son pandilleros, ¿verdad? Acordémonos que en las comunidades no todos los jóvenes son pandilleros, entonces estos abusos policiales sí también son bien sentidos y la gente no tiene la confianza porque le dicen a uno, y si son los mismos policías que vienen a golpear a los bichos, ¿qué vamos a hacer? A la policía no podemos ir a poner denuncia, ¿verdad? A la fiscalía tampoco. Esa falta de confianza en las instituciones persiste y lo señalan desde gobiernos anteriores, ¿verdad? Y otra de las cosas, por ejemplo, también en las comunidades, no hay comunidad donde no haya, por ejemplo, personas que tengan familiares presos o privados de libertad, ya sean mujeres o hombres, ¿verdad? Y resienten mucho que desde la llegada de Bukele al gobierno no tienen ningún tipo de comunicación con estas personas. No hay visita ni de abogados, ni para ellos como familiares, no hay ningún tipo de comunicación, ni por teléfono, ni por carta, ni nada. Mucha gente dice, fíjese que a mí me avisaron que a mi hijo lo iban a hospitalizar y a la semana me avisaron de que fuera a retirar el cadáver porque estaba muerto. Más nada, no les han dado datos tampoco de los contagios por COVID. Entonces es un hermetismo y es una violación reiterada de derechos humanos también, Julio, porque acordémonos de que los privados de libertad, y eso no solo tiene que ver con pandilleros, ¿verdad? Porque la gente siempre confunde cuando uno habla de personas privadas de libertad, siempre dice, ay, ya va defendiendo a los mareros. No, hay mucha gente que están privados de libertad y no son pandilleros. Entonces, y la ley penitenciaria obliga a que tengan algún tipo de comunicación. Entonces, estos son como los problemas bien sentidos en las comunidades, claro. Y sobre todo son sentidos por mujeres, porque las que siempre andan detrás del hijo, ¿verdad?, del esposo, son las mujeres, ¿verdad? Si usted ve en las diferentes cárceles las colas
de mujeres de todas las edades, ancianas, jóvenes, niñas, ¿verdad? Entonces es un problema de vulneración de derechos humanos de mujeres también, mucho sufrimiento. Perfecto. Apuntando usted entonces. Apuntando, porque claro, el primer para mí, ¿verdad? El primer deber de un diputado o un funcionario público es acercarse a la comunidad y a la gente que tiene los problemas, ¿verdad? Para que estos se traduzcan, en el caso de los diputados, en leyes. En leyes. ¿Verdad? Pero si usted nunca se acerca a las comunidades, nunca platica con la gente, por eso es que se vuelve legislador de burbuja, ¿verdad? O solamente para servir ciertos intereses y no el de la mayoría de la gente. Claro. Vamos a hacer una pausa, Berta. Mire, yo le quiero preguntar también un poquito sobre esto de, digamos, la conveniencia del equilibrio. Los sondeos de opinión, las encuestas, hablan mucho del apoyo, digamos, que el presidente de la República y su partido están teniendo. Pero algunos dicen, mire, también tenemos que abogar por el equilibrio. El sistema electoral salvadoreño, dicen, no permite, digamos, una situación en la que un partido vaya a tener 70 diputados, por ejemplo, que era lo que decía el presidente Bukele en su momento, sino el sistema electoral está para que haya equilibrio. Dentro de ese equilibrio podría haber una renovación. Se escucha en redes sociales, por ejemplo, decir, mire, hay gente buena proponiéndose como candidatos, pero el país necesita también gente que aporte cosas. Por el contrario, dice el partido del presidente, el único discurso es, yo lo que voy a hacer es apoyar al presidente de la República. Y dicen eso es lo único. Pero en medio de todo esto, las perspectivas que se podrían tener en una próxima legislatura que comenzará el 1 de mayo, Berta, le dejo planteado, digamos, teóricamente, cómo debería ser una estructura legislativa para que el país salga beneficiado en todo esto y, digamos, sí, por supuesto, habrán cambios de opciones para la gente, pero ¿qué es lo más importante? Eso o también cambiar un poco la mentalidad de los diputados a los que pues se les ha tildado siempre de que son los más corruptos de este país. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Acero sigue dando lo mejor de ti para que puedas llegar hasta donde quieras. Fede Crédito, en el sistema Fede Crédito queremos darte una mano. Este espacio es por cortesía del sistema Fede Crédito. Ya hay muchos comentarios en las redes sociales hablando de la valentía de Berta María de León, pero también han habido ataques serios. Ayer leía, decía alguien, don Julio, me comentaba, dígale a Berta que no se dé por satisfecha con el caso de Walter Araujo, me decía, porque él va a resurgir y cosas así. Pero el tema de Walter Araujo sí personalizó él mucho, pero al final usted luchaba por el tema más bien de la defensa, del respeto a las mujeres que se dio y tuvo un respaldo muy fuerte, Berta. Este tema, aparte, digamos, de los personajes, creo que en el fondo dice mucho sobre eso de poder respetarse si no compartimos ideológicamente cosas, pero poder respetarnos, pero como que eso se había desbordado, digamos. Mire, en un inicio, Julio, yo de verdad que hasta mucho me tardé en presentar la denuncia penal contra este señor. Yo ya tenía casi un año, porque justo desde que en julio del 2019 yo di una entrevista a El Faro criticando algunas de las decisiones de Nayib como presidente, él comenzó a atacarme, denigrándome, humillándome, inventándose información falsa sobre mi vida privada, afectando mi familia, pues mis amigos, ¿verdad? Entonces yo comencé a pensar, como 11 meses después de estar sufriendo insultos, ¿verdad? Y de todo tipo, de él y de sus seguidores, porque tiene, usted sabe, casi 250,000 seguidores en Twitter y en YouTube, es cantidad de gente la que lo ve. Entonces, el impacto en mi honor, en mi dignidad, ha sido bastante grande, ¿verdad? Porque hay mucha gente que le cree ciegamente. Entonces, en junio del año pasado, en plena cuarentena,
yo decidí elaborar la denuncia y presentarla en la fiscalía. A partir de ahí he venido obviamente insistiendo con las herramientas legales y a pesar de la influencia indebida del presidente Bukele en el fiscal, que el fiscal general dijo que le había pedido que no lo procesara, ¿verdad? A pesar de esa corrupción, yo insistí. Luego cuando el Tribunal Supremo Electoral lo inscribió con 3 votos, yo fui a impugnar la inscripción. El tribunal ratificó la inscripción, presenté una demanda de inconstitucionalidad y para bien del país y de las mujeres, la Sala Constitucional lo frenó, ¿verdad? Admitió mi demanda y como medida cautelar le prohibió, ¿verdad?, que pueda ser candidato ni por Nuevas Ideas, ni por ningún partido, ni como diputado no partidario. Es un precedente importante. Por falta de moralidad, me dijo el magistrado Noel Orellana acá. Sí, la Sala Constitucional ha dicho que como las expresiones de violencia han sido en público, pues, o sea, usando redes sociales y en ámbitos públicos, está comprometida su honradez notoria, entonces ha admitido la demanda. Yo presenté un libro casi así, de todas las impresiones de los tweets de diferentes meses y fechas, ¿verdad? Donde él me denigra, me pone apodos, toman fotos no autorizadas de mis redes sociales y las modifican, ¿verdad? Y las comparten. Un proceso de denigración y de estigmatización fuerte, Julio, que le digo, cualquier persona se afectaría mucho, pues, psicológicamente, emocionalmente. Aparte, un abogado vive de su prestigio profesional, ¿verdad? Que le comiencen a publicar que usted ha tenido que salir de una institución, yo fui fiscal 7 años, que había salido de la fiscalía por un escándalo sexual, es bien fuerte, ¿verdad? Y sobre todo porque es falso, pues. Entonces, eso creo que es un precedente importante para las mujeres, ¿verdad? Porque la violencia política es uno de los obstáculos para la participación de más mujeres en política. La mayoría de mujeres no están dispuestas a tener que asumir esta violencia como parte de los requisitos para ser candidata, ¿verdad? No debería de ser así. Se ha puesto como en un tema común políticamente, Berta, lo que el presidente genera. Dicen, la oposición de él dice, genera odio, está generando odio en el país. Y todos sus seguidores llevan el mismo esquema, digamos, de generar odio, de que si no están con el presidente, pues hay que atacarlos como a usted le han atacado. 2 congresistas ayer se vuelven a pronunciar y dicen que él debe frenar sus palabras que están poniendo odio. Inclusive dice que deje actuar al fiscal general y cosas así. Se vuelve a poner la mirilla del internacional y de los Estados Unidos con un nuevo presidente, ya un presidente demócrata, y los congresistas son demócratas. ¿Esto cree usted que trae una consecuencia política, no de cara a las elecciones, pero sí, digamos, de cara a la gestión del presidente Bukele? ¿Esto trae alguna consecuencia, Berta, el hecho de estar diciendo, mire, esto no puede continuar, hay que parar? El mismo cardenal Rosa Chávez, el viernes que lo entrevistábamos, igual decía, ¿verdad?, que estamos metidos en un estercolero, dice él, donde en las redes sociales hay ataques demasiado fuertes, y esto pues lo que genera es un problema de falta de seguridad de las personas, pone en riesgo a muchas personas, en el caso suyo. Esto políticamente nuevamente se vuelve a poner en la mira de los Estados Unidos, el tema de lo que el presidente está actuando, Berta. Sí, en general nosotros lo podemos ver en sus redes sociales. El presidente siempre toma el odio como una de sus principales herramientas de comunicación, ¿verdad? Con eso engancha a la gente, mueve mucho a la gente que está resentida con los partidos anteriores y con justa razón, ¿verdad? Con gobiernos de Arena, del Frente, hay mucho resentimiento, hay mucho hartazgo de la gente
Y eso es lo que usa Nayib para engancharla, ¿verdad? Están resentidos, están dolidos, están decepcionados con estos partidos. Entonces me presento yo, ¿verdad? Como el salvador, como el que va a resolver todo, ¿verdad? Ese es su discurso, y con odio. Si usted se fija, nunca, después de las muertes de los 2 militantes del Frente, no hizo ninguna publicación ni ningún tuit lamentando las muertes. Son 2 personas las que murieron, 2 personas adultas mayores, ¿verdad? Él desde el principio comenzó a especular cómo habían sido autoatentados, culpabilizando a las víctimas, ¿verdad? Como que si habían inmolado. La verdad es que muy, muy negativo, tomando en cuenta que el liderazgo de él como presidente del país, muy negativo y muy peligroso, porque en el país siempre han habido personas violentas y armadas, ¿verdad? Y este discurso que él siembra de odio, esta legitimación de estos discursos de los dipurratas, que los vamos a sacar, que se van a morir, este discurso es muy complicado en un país tan violento como el de nosotros, ¿verdad? Ya vimos cómo tirotearon empleados del mismo Ministerio de Salud, ¿verdad?, a estas personas. Y si usted se fijó en los videos que publicaron en la Fiscalía, se mueven con total impunidad, ¿verdad? Van a dispararle a la gente en una vía pública. Pero curioso, Berta, curioso realmente que hayan sido empleados del Ministerio de Salud. O sea, y esto, pues sí, tiene una consecuencia, digamos, si el presidente es un Ministerio de Salud que se le señala, se le sacan videos y todo, pero no hemos escuchado al presidente tampoco pronunciarse sobre esos empleados que estaban asignados al Ministerio de Salud. Sí, sobre todo en labores de seguridad, ¿verdad? Y muy cercanos al cuestionado ministro de Salud, Fran Alaví, ¿verdad? Muy, muy peligroso lo que está pasando en el país. Entonces, y lo peor es que haya gente que lo justifica, ¿verdad? Eso creo yo que es lo más grave. Ninguna persona, ningún militante de ningún partido, ni de Gana, ni de Nuevas Ideas, ni de Arena, ni del Frente debe morir, ¿verdad?, por sus preferencias políticas. Eso es un principio básico de la democracia, pero como Nayib no se caracteriza por respetar absolutamente nada, ¿verdad?, ni las instituciones, ni otros partidarios de otros partidos políticos, ni nada, ¿verdad? Al parecer es como que actúa bajo esta, o están con él o contra él, ¿verdad? Es muy radical y muy odioso la estrategia de comunicación, porque se fija usted que él publica un tuit y todos lo replican, le siguen la idea. Muy lamentable para el país, y pienso yo que es un retroceso que desde las instituciones estemos instigando a la violencia. Ha visto algunos videos, ¿verdad?, de gente de Nuevas Ideas bailando en frente de unos ataúdes con banderas del Frente y de Arena. Eso es muy peligroso. Imagínese el día de las elecciones, luego de que abren las urnas y que se dé el conteo. A mí me da miedo esta situación, ¿verdad?, de que esto de los militantes del Frente se vaya a volver a repetir. Mire, le voy a dejar planteado, voy a hacer un corte, Berta, le voy a dejar planteado un hecho político, digamos, que se está dando. El presidente Bukele ha dicho que tienen una mayoría, él ha llegado a decir que son el 98% que lo apoya a él, y nada más el 2% es el que está como molestando ahí, ¿verdad?, incomodando. Pero ya hace días, tanto el presidente como los ministros, así como usted dice, han comenzado a hablar de fraude electoral. Yo le quiero dejar planteado, Berta, el tema del fraude. Es que realmente hay signos, hay señales que en este país puede haber un fraude el 28 de febrero. Algunos analistas acá han dicho, ¿y cómo va a haber fraude si la misma presidenta del Tribunal Supremo Electoral es de Gana, dicen? ¿Cómo va a haber fraude? Ahí lo tienen controlado el tribunal. Pero insistentemente el presidente ha dicho fraude, 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 fraude. Algunos creen que es una estrategia que está utilizando el presidente, y algunos dicen, mire, es que lo que pasa es que él tiene un cálculo político electoral, pero no le está llegando al cálculo como que la realidad
le dice otra cosa. Yo le quiero preguntar su valoración sobre esto, porque el Tribunal Supremo Electoral, pues, también está en la mira de los salvadoreños y en la mira del mundo. ¿Será que se fragua un fraude electoral el próximo 28 de febrero generado por el tribunal? Me encuentro con Julio Villagrán. Berta María de León me acompaña. Ya tenemos varios años, Berta, está platicando, ¿verdad? Sí. No es que la campaña nos ha acercado para platicar, tenemos bastante de estar platicando. Sí, ya tenemos bastante. Y gracias que siempre me invitan. Con varios temas. Sí, sí. Sí, porque hemos platicado bastantes veces sobre mis procesos en los que he estado litigando, ¿verdad? Claro. Berta, hay una pregunta que dice, mire, dígale a Berta María de León que no es cierto que solamente los $300 y la canasta es el logro del presidente. El presidente ha logrado disminuir los homicidios, ha logrado frenar la delincuencia del país, dice la gente. Mire, la reducción de homicidios no es todo el problema de seguridad, y esa reducción también la vimos con Funes. Y ahora sabemos por qué, ¿verdad? Hay un proceso iniciado porque está claro que pactó con las pandillas y que los términos del pacto fueron contra la ley, ¿verdad? Igual hay suficiente evidencia de que Bukele ha pactado con las pandillas, ¿verdad? Y al parecer estos beneficios solo están siendo para la élite de las pandillas, ¿verdad? Entonces, igual no sabemos cuáles son las condiciones. ¿Está pagando el gobierno una renta? ¿O cuáles son las exigencias de la élite de las pandillas para el gobierno, para bajar los homicidios? La baja de homicidios, Julio, no ocurre como varita mágica. Eso tiene otras lecturas. Es un tema complejo, ¿verdad? Que Bukele lo esté usando para decir que ya vivimos en el paraíso como una estrategia publicitaria es una cosa, pero las desapariciones de personas, ¿verdad? Eso está a la orden del día. En la fiscalía todos los días hay personas denunciando desapariciones, sobre todo de jóvenes, menores de 25 años, póngale. Entonces, hemos encontrado, bueno, hace como un mes creo yo que se dio encontraron varios cadáveres en Lourdes, ¿verdad? Entonces, el tema de la reducción así no puede verse de manera simplista ni atribuírsela a Bukele como que es parte del plan control territorial. Eso es resultado directo de un pacto oscuro con las pandillas, ¿verdad? Entonces, obviamente esperemos que la Fiscalía investigue, ¿verdad? Que sea una investigación seria y objetiva de lo que está pasando. Eso le diría yo respecto de esa reducción. Perfecto. Yo les he planteado, Berta, está un discurso de moda del presidente y de sus ministros, decir fraude, 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 fraude. Se está acusando al Tribunal Supremo Electoral, y ayer que hubo un simulacro, hubo algunas deficiencias que el tribunal luego dijo, mire, esto es normal que hayan deficiencias, estamos haciendo una prueba, digamos, estamos viendo si funciona o no funciona. Pero entonces el presidente vuelve y cargó ayer contra el Tribunal Supremo Electoral diciendo, ya ven, ahí está, miren, no va a funcionar, no están listos, lo que están es preparando un fraude. ¿Qué es, desde su lectura, Berta María, qué es este discurso de fraude, fraude, fraude del presidente y sus ministros? Mire, eso es correspondiente con el discurso de desacreditación de las instituciones. Ataca a la Sala Constitucional, ataca al fiscal general de la República. Siempre que un funcionario no hace lo que él dice o lo que él espera o no se alinea con su discurso, lo desacredita. Y vemos otros actores, por ejemplo, como el tan cuestionado diputado Guillermo Gallego, ya diciendo que la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, que ha sido propuesta de gana, que la desconoce, dice el señor este. Entonces, muy lamentable. Y yo pienso de que el Tribunal Supremo Electoral ya ha dado muestras en elecciones anteriores de que está preparado, ¿verdad? Con la tecnología, con el personal capacitado para asumir y hacer un buen papel de conteo y todo lo que las elecciones implican, ¿verdad? Esto no solo lo digo yo. En elecciones anteriores han tenido incluso hasta reconocimientos por parte de observadores internacionales de que sí garantizan transparencia de las elecciones. Entonces, yo creo que hay diferentes mecanismos que permiten acreditar al Tribunal Supremo Electoral.
¿verdad? Yo no me dejaría llevar por esta estrategia de Bukele. Al final es que todos los datos que él plantea son falsos, ¿verdad? Por ejemplo, este tema que dice el 98% están con él y el 2% están contra él. Eso es una falacia total, ¿verdad? Si él no ganó con esa gran mayoría, él ganó porque la gente del frente no fue a votar y algunos votaron por él, pero si usted se fija los resultados de las elecciones, no arrojan de que el 98% de la población apta para votar haya votado por él. Entonces, desde ahí él parte de una premisa falsa. Entonces, sus conclusiones son las falsas y como no le dan los datos conforme, no va a lograr 70 diputados, ¿verdad? Eso es imposible. Ya está sembrando en la gente que lo sigue a ciegas, que son reaccionarios y que son violentos, hacer acciones como las que habían hecho de encerrar a los magistrados, ¿se recuerda? Claro, cuando estaban en la inscripción. Claro, sí. Entonces, que es otro discurso peligroso, ¿verdad? Discursos incendiarios como los de Trump que acabaron con la toma del Capitolio, ¿verdad? Yo eso sí lo veo con mucha preocupación y no creo que vaya a cambiar. El discurso reaccionario y de odio de Bukele es lo único que lo mantiene vivo, porque no tiene propuestas, no tiene capacidad de diálogo, ¿verdad? Es como un adolescente bullying con poder, ¿verdad? Que solo sabe atacar, cuestionar a otros, humillar, burlarse. Esa es la lógica, lamentablemente, de nuestro presidente. Dicen algunos que ya pasaron casi 2 años, Berta, y que transformaciones en el país no han habido. Las personas que respaldan al presidente dicen, lo que pasa es que la pandemia frenó todo esto. Pero bueno, digamos que ya se perdieron 2 años, que no se han logrado hacer cambios. El mismo Dagoberto Gutiérrez aquí ha dicho, aquí no ha habido ni una transformación. Lo ha dicho abiertamente Dagoberto. Pero dicen, y el último año electoral, o sea, un año donde la idea va a ser la elección del presidente del 2024. Le quedan 2 años. ¿Qué se puede lograr en 2 años? El presidente dice, bueno, teniendo una asamblea a mi favor, como la piden, ¿verdad? Entonces vienen los cambios. ¿Usted cree que es suficiente esto? ¿Usted cree que políticamente esto es viable, de que en 2 años el presidente sí comience a cambiar la vida a los salvadoreños? Mire, con el nivel de corrupción y de nepotismo que tiene y el nivel de ineptitud de la mayoría de sus funcionarios en las carteras principales de Estado, por ejemplo en el Ministerio de Hacienda, yo no creo que vaya a lograr cambios estructurales. Aparte que también los cambios estructurales llevan años de trabajo eficiente, de cero corrupción. Y bueno, yo honestamente con todo lo que hemos visto en estos casi 2 años de gobierno, no creo que tenga ni la capacidad de gestión, y obviamente la corrupción no permite que esto sea así. El endeudamiento serio que tenemos como país y obviamente las consecuencias de la pandemia mal gestionada, porque ya tenemos 1 año y jamás, Julio, jamás vimos un plan tuvimos datos creíbles y confiables, ¿verdad? Jamás hemos visto un plan de reactivación económica, juntarse con las gremiales, empresariales, pequeños, medianos, porque acordémonos de que aquí no todos los empresarios son millonarios, ¿verdad? Es una élite, ¿verdad? Pero hay también pequeños y medianos empresarios que están totalmente olvidados, ¿verdad? Que son los que verdaderamente mueven el país. Entonces, no lo hemos visto sentarse, por ejemplo, con sindicatos, con esta gran cantidad de personas que están desempleadas, demandas. O sea, ese es el liderazgo que uno hubiera esperado y que puede marcar cambios importantes en el país. Pero solo estar tuiteando que los mismos de siempre, que saquemos los que van para afuera, que los dipurratas, eso no resuelve nada, Julio. Y eso es lo que básicamente hace él y su gran estrategia de comunicación, el diario El Salvador, el noticiero, la Brittany Portada, que son lelos al gobierno, ¿verdad? Entonces,
Eso es lo que hemos visto hasta ahorita en 2 años. ¿Qué ¿verdad? pudiera pasar con una legislatura, con una asamblea legislativa que le favorezca, digamos, de manera, no mayoría calificada, sino simple, digamos, por lo menos? ¿Qué le pasaría al país, cree usted? ¿Qué escenario se le puede pintar al país si esa asamblea favoreciera todo lo que el presidente dice? En primer lugar, en mi opinión, a nadie le conviene tener ese escenario, ¿verdad? Sobre todo porque Bukele ha demostrado que es una persona autoritaria y abusiva, que no entiende de límites, ¿verdad? No acepta ningún no, por más que pueda estar la posición fundada. Entonces, si controla la Asamblea, va a controlar, por ejemplo, la Fiscalía General de la República. Sabemos que el fiscal general es electo por la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Va a controlar también la Corte Suprema de Justicia, porque los magistrados de la Corte son electos por la Asamblea Legislativa. Va a controlar la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, va a controlar la Corte de Cuentas. Todo el sistema de Contraloría del Estado lo va a poder controlar. Entonces, ¿quién va a poder, digamos, pedirle rendición de cuentas? ¿Quién va a poder defender los intereses de los ciudadanos? ¿Quién va a hacer ese balance necesario para que no acabe con el país, verdad? Sobre todo por la voracidad que ha demostrado y que dicen más de 50 casos le han sacado diferentes medios de comunicación de presunta corrupción, ¿verdad? En el Ministerio de Salud, en Hacienda. Yo lo veo con preocupación. Digamos, si yo fuera seguidor, así como dice usted, fanático del presidente, ciego del presidente, dice, no, que el presidente diga, así va a ser. Había un tuit, me llamó la atención, que yo decía, bueno, el día lunes va a subir el precio de la gasolina. Mire, me dice alguien, lo que usted diga, lo que usted quiera decir, yo amo al presidente de la República. Si digamos, yo estuviera en esa posición, Berta, y le digo, mire, si el presidente tiene una asamblea a su favor, este país va a cambiar totalmente. Ahí sí va a haber un país diferente. Si yo le dijera eso a usted. Mire, yo lo que le diría es que ya en más de año y medio ya vimos que tiene las prácticas de los mismos de siempre, ¿verdad? Porque esas frases sí las entienden los seguidores de Nayib. Por ejemplo, es cierto que limpió de nepotismo del frente, sí, pero instauró su propio nepotismo. Toda su parentela y sus amigos están en el gobierno. Y mucha gente sabe, no tienen la capacidad ni la preparación para asumir los puestos, pero ahí están, ¿verdad? Y es corrupción. Ha hecho negocios a oscuras sin cumplir con los procedimientos legales. Esas prácticas las hizo el Frente y las hizo Arena. Eso no significa nada nuevo, ¿verdad? Entonces, no ha presentado ningún plan para nada. Entonces, ¿cómo espera que si en estos 2 años que lleva en el gobierno ya dio señales claras de corrupción, de nepotismo, de ineptitud, de oscurantismo en el manejo de los fondos, va a ser algo diferente? Yo realmente desconfiaría y no le daría el control total. Sobre todo también por esos arranques que tiene, esos impulsos, por ejemplo, el del 9 de febrero, cuando mañana se cumple 1 año, ¿verdad? Sí. De la toma armada de la Asamblea. Entonces, yo creo que es un hombre que no se puede ni siquiera controlar él solo. Entonces, ¿cómo darle el poder total a una persona que no tiene ni autocontrol ni autorregulación de emociones? Creo que es peligroso para el país y peligroso para los intereses de los ciudadanos. Berta, yo vamos a ir aterrizando ya. ¿Qué podríamos esperar de Berta María de León, diputada de la Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo y que la vemos llegar a usted a la Asamblea ya con su investidura? ¿Qué pudiéramos esperar? 3 cosas que pudiéramos esperar de usted que digan, bueno, si ella propuso esto y ahora está en la Asamblea y ahora vamos a ver si es cierto lo que ella andaba diciendo. ¿Qué 3 cosas a usted, en su particular visión de país, cree que son importantes tomarlas cuando usted llegue el 1 de mayo, si la gente le favorece con el voto, si llega el 1 de mayo a la Asamblea? En primer lugar, la gente puede esperar de mí trabajo. Soy una mujer de trabajo, ¿verdad? No estoy acostumbrada a que nadie me mantenga ni me regale nada.
cada cosa que he logrado desde jovencita me ha costado. Entonces me comprometo a trabajar, ¿verdad? Con diligencia, con decencia. La otra de las cosas que considero importante, con honestidad, ¿verdad? No me vendo y no me mueve la ambición ni el interés económico, ¿verdad? Realmente tengo vocación de servicio. Quiero formar parte de un bloque porque estoy clara que no es un tema de una persona. Los problemas, la gravedad de los problemas del país no van a ser resueltos por una persona. Tiene que integrarse un equipo de personas y que trabajen cercano a la gente. No que sea un eslogan, ya hemos oído, ¿verdad? Eso fue una frase, cercanos a la gente, escuchando a la gente, haciendo que participen activamente en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Organizaciones de sociedad civil y la gente que pueda llegar, que hayan puertas abiertas en la Asamblea, ¿verdad? Para que la gente sea escuchada. Me comprometo, bueno, también creo que otro de los elementos importantes ahorita es una persona valiente. Yo considero que soy una persona valiente y fuerte, ¿verdad? Y voy a dar la batalla. No me da miedo enfrentar a Bukele, no me da miedo decirle las verdades, no me da miedo discutir los temas con datos, con cifras, con evidencia, ¿verdad? Con argumentos y menos dogmas y menos miedo, ¿verdad? Y quiero entrar a resolver, ¿verdad? No a estar virtiendo odio, responsabilizando que esto lo hizo el Frente, que esto lo hizo Arena, sí, pero este es el escenario complicado. ¿Cuáles son tus propuestas de solución? Claro. ¿Qué tres temas le interesan a usted como diputada? ¿Qué tres temas así? En primer lugar, me interesa la situación de las mujeres en condición de vulnerabilidad, que ahí no me equivoco y son más del 80% de la población del país. A ver, ¿verdad? A ver, explíquenos esa parte. Las mujeres en condición de vulnerabilidad, usted sabe que somos uno de los países más violentos para las mujeres, ¿verdad? Tenemos alta tasa de violaciones sexuales para niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? El tema de las pensiones también afecta de manera desigual a mujeres que a hombres, ¿verdad? Entonces, esa desigualdad de género quiero plantearla y quiero abogar porque eso vaya disminuyendo en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Quiero darle voz a las mujeres que normalmente no son escuchadas. ¿Hay deuda de la Asamblea Legislativa en este tema, Berta? Hay deuda y no solo en la Asamblea Legislativa, sino que también en el Ejecutivo, en la Corte Suprema de Justicia. El acceso a la justicia para las mujeres también es bastante menos que el acceso a la justicia para los hombres, ¿verdad? Y el tratamiento que reciben las mujeres en el sistema de justicia es diferenciado al que reciben los hombres. Hay una discriminación implícita. Entonces, quiero posicionar la agenda de las mujeres en la Asamblea. ¿Qué otro tema le interesa? El otro tema que me interesa es la corrupción. Pienso que la Asamblea Legislativa es clave para detener la vorágine de corrupción que significa Bukele y su gobierno. Entonces, es una de las funciones y atribuciones constitucionales de la Asamblea hacer contrapeso al Ejecutivo. Y pienso, sin miedo, interpelar a los ministros y funcionarios que haya que interpelar, ¿verdad? Pienso pedir informes de rendición de cuentas y hacerlo de una manera sin miedo, ¿verdad? Sin miedo de que me van a trolear, de que me van a amenazar. Pienso que eso puede hacer la diferencia, el tema de control interórganos por parte de la Asamblea. Y ¿también se puede combatir la corrupción de la Asamblea Legislativa? También se puede, obviamente haciendo política de forma distinta, ¿verdad? No inventarse viajes, irse a cobrar viáticos o después cancelarlo, como ya hemos visto, que diputados que incluso se están queriendo reelegir han hecho. No andar creando ONGs para pasarle fondos de la Asamblea, como hay diputados que van buscando la reelección que lo han hecho, ¿verdad? No aceptando maletines negros, porque esa ha sido una práctica que se ha dado gobiernos de Arena, del Frente
y que se van a dar con Nayib, pues porque ya ha demostrado que es corrupto. Entonces, esas serían como las acciones que yo pienso tomar en caso que la gente me dé su confianza, ¿verdad? Porque no va a ser nada fácil tampoco llegar. La verdad estamos viendo dificultades, pero yo estoy luchando hasta el final, ¿verdad? Y estoy tratando de ser una opción. Lo importante es, digamos, mantener voces razonadas, digamos, en el espectro. Por ejemplo, en los espacios de opinión, yo siempre considero que las voces tienen que llegar, sea la posición que sea, pero llegar a opinar. Algunos optan políticamente, otros no, pero lo importante, Berta, es también contribuir al país, digamos, desde donde uno esté. Así y es. usted lo ha demostrado por muchos años. Así es, y yo creo, Julio, también de que es la primera vez en muchas décadas que estamos viendo planillas completas de profesionales jóvenes, como la que tiene nuestro tiempo, mujeres y hombres por debajo de los 35 años, ¿verdad? Muchos tienen maestría incluso en administración pública, gente que realmente quiere hacer servicio público por vocación, ¿verdad? Entonces yo creo que es tiempo que la gente deje de ver quién se achica más, ¿verdad? Que esos son los términos para elegir, que este achicó a este, lo oíste como dijo, que la gente vea propuestas, que la gente vea perfiles de dónde vienen, dónde han trabajado y que renovemos la asamblea. Yo también estoy de acuerdo que la asamblea necesita renovación, pero hay que pensar bien qué perfiles, ¿verdad? Y si usted se fija en las planillas de Nuevas Ideas, solo va pura gente seguidora ciega del presidente y su única propuesta es levantar la mano a todo lo que diga el presidente y eso amenaza la independencia de los órganos, ¿verdad?, del Estado y amenaza la institucionalidad poca que tenemos. Si ahorita estamos mal, si Nayib controla la asamblea, va a ser para que seguro nos hundamos, todos como país, y yo creo, y a nadie le conviene, pues ni a empresarios, ni a pequeños comerciantes, ni a ciudadanos, no le demos el control total, ¿verdad? No le demos, eso es lo principal. Berta, gracias por venir con nosotros nuevamente, siempre es agradable. Ya le van a sacar memes, siempre le sacan memes siempre que viene aquí. Siempre le sacan algo ahí. Siempre me sacan, ¿verdad? Yo creo que tengo un troll center dedicado a mí. ¿Dedicado a usted? Sí, pero le agradezco, Julio, por invitarme y bueno, seguimos en esto. No, está bien, estamos Gracias. para siempre escuchar las opiniones. Suerte con su proceso de elecciones, ya el 28 ya está cerca. Sí, ya solo nos faltan 2 fines de semana. 2 fines de semana y estamos en elecciones. Sí. Bueno, hay que seguir trabajando. ¿Hasta cuándo van a estar ustedes en campaña? Yo solamente los últimos 2 fines de semana y de ahí voy a relajarme un poquito porque el día de las elecciones va a ser fuerte para todos. Va a ser fuerte. Sí. Bueno, suerte en todo. Gracias. A Berta María de León, nuestra invitada, nuestra buena amiga, que siempre es muy fina en atender. Tenemos años de platicar con Berta y siempre ella es muy anuente con nosotros. También es la propuesta de nuestro tiempo, un partido nuevo, un partido que lleva propuestas interesantes. Vamos a ir platicando con personajes de la vida nacional. Mañana, martes, estará con nosotros Tania Pastor, abogada de la República. No fue candidata a diputada, quería ser diputada independiente, no lo logró. Pero Tania Pastor estará con nosotros, vamos a platicar con Tania, tiene otra posición de la vida del país. Mañana la vamos a conocer aquí en Encuentro con Julio Villagrán por hoy. Pasen todos un feliz día.